Hola, muy buenas tardes. Soy Marta Cecilia Contreras. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Mujeres de Fe, un espacio que se emite desde el canal de YouTube y con el propósito de reflexionar acerca de temas que tienen que ver con nosotras las mujeres. Y pues en la tarde de hoy vamos a abordar un tema muy chévere, muy importante y que tiene que ver con nosotros también, las mujeres, y pues que tiene que ver con todos los seres humanos. El tema o el título es Mujer, eres una obra maestra. Y es un tema muy importante porque pues todos tenemos una idea de lo que es una obra maestra. A ver, quiero preguntarte a ti qué es una obra maestra. ¿Conoces alguna obra maestra de alguien, de algún autor importante, de algún artista? Y pues una obra maestra es eso, es el resultado del trabajo eh, pulido y esforzado de alguien, alguien que finalmente llegó al punto, al clímax máximo de su obra maestra, es decir, casi que alcanzó la perfección con esa obra maestra. Y preparando mi tema, pues yo aprendí mucho más acerca de lo que es una obra maestra. Por ejemplo, en nuestro mundo hay obras maestras o grandes obras de grandes artistas en el campo de la literatura, de la pintura, de la arquitectura, en muchos otros, entre otros. Pero siempre encontramos grandes artistas, grandes obras maestras, como por ejemplo la Mona Lisa, es una obra maestra de un gran artista, lo tengo aquí, Leonardo da Vinci es el gran artista de esa obra maestra en la pintura. Otros artistas los encontramos también en otras artes, artes contemporáneas. Pero bueno, hablemos de lo que somos nosotros, de lo que somos como obra maestra de un gran artista, porque aquel que nos creó, que nos hizo, que nos formó, que nos diseñó, es un gran artista. Y sin duda alguna tú eres una obra maestra, yo soy una obra maestra de ese gran diseñador, de ese gran autor, de ese gran artista. Y vamos a leer algunos apartes de cuando inició esa obra y cuando la culminó también. Poco a poco pues nos vamos dando cuenta de que existen grandes obras maestras en los libros, en la literatura, en las piezas musicales, en pinturas, en fotografías. Pero nosotros, respecto a ti y a mí, a los seres humanos, a nosotras las mujeres, te invito a que leamos el Salmo 8 inicialmente. En ese Salmo 8, el versículo 4 en la parte B, nos dice: le has hecho poco menor que los ángeles, más bien el versículo 5, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. A mí me parece fabuloso el que iniciemos analizando este Salmo 8 en tan solo 2 versículos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo su obra maestra? Un poco menor que los ángeles. Imagínate tú, la obra maestra que hizo ese gran creador, la cual él coronó con gloria y con honra, y le hizo que administrara todas las obras que ha hecho y todo lo puso debajo de sus pies. No podemos estar menos agradecidos con el autor, con el diseñador de nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues aquí lo está planteando el libro de libros al recordarnos que lo hizo con mucho cuidado, que al hacerla su obra maestra fue muy minucioso y detallista. De manera que no tenemos otra opción, otra alternativa que admirarnos,
que ser agradecidos con el autor de esta obra maestra, el cual fue Dios. Y pues de la misma manera quiero invitarte a leer el Salmo 139. Este salmo es maravilloso porque también nos habla de lo que hizo Él en cada uno de nosotros. Salmo 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El autor de este salmo asume una posición digamos, de crítico en el buen sentido de la palabra, porque las obras maestras pues se admiran, ¿sí? Las obras, en el caso muy particular de él lo estaba haciendo, porque tú formaste mis entrañas. Estaba dando una mirada introspectiva de lo que había sido hecho dentro de él, porque formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y es increíble el poder llegar a admirar esa obra maestra de ese gran autor y artista. Por lo tanto, no le queda a él otra opción que alabar a ese gran artista. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y es muy posible que todos los días nos acostumbremos a vivir, a estar rodeados incluso de las maravillas y las cosas de la creación, y perdemos de vista al admirar la obra maestra de Dios, el maravillarnos y el entender que la obra ha sido formidable. Y tenemos que desarrollar esta capacidad hermosa y necesaria de mirar, de admirarnos, de mirar y admirar también al autor de esa obra. Versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Allí pues él no estaba hablando así tan específicamente de cosas de las cuales sí podemos tal vez nosotros hablar, de cosas que tenemos internamente, que tenemos sistema respiratorio, sistemas circulatorios, sistemas digestivos, tejidos, tendones, el sistema óseo. Interiormente somos una obra perfecta. Nada, absolutamente nada faltó de esa obra maestra, porque fuimos ocultos y entretejidos en lo más profundo de la tierra. Verso 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin que faltara una de ellas. Lo que en este caso muy puntual está haciendo el autor de este salmo es reconociendo al detalle lo que había sido puesto internamente. Y si bien es cierto, en este caso nosotros también deberíamos hacer lo mismo, apreciar esa gran inspiración, el resultado de ese gran poema, porque obra maestra significa en griego poema, que significa poema. Eso es el ser humano, es el resultado de una inspiración y de un poema divino. Así en esos momentos nosotros no alcancemos a valorarnos lo suficiente, a darnos el valor que merece esa obra maestra. Luego, pueden existir seres humanos que no se valoran y no se aprecian de acuerdo a lo que ha sido creado en ellos, no solamente en la parte física, sino también en la parte interna. Y pues eso podría ser interpretado como una baja autoestima, cuando nosotros no nos damos el valor
y no nos apreciamos como deberíamos hacerlo, porque una obra maestra se crea para ser apreciada, para ser admirada y para ser valorada, porque tiene un valor incalculable. Es una obra original de su autor. Por lo tanto, una obra maestra no se desecha y no se archiva y no se bota al tarro de la basura, por la sencilla razón de que es la expresión más alta de un gran artista, como en este caso lo es Dios. Y pues Dios no creó nada que sea de desecharse. Al crear su máxima obra maestra expresó en el libro de libros, en el libro de Génesis, todo lo que he creado fue bueno, y bueno en gran manera. Por lo tanto, somos eso, somos el resultado de una admirable obra, hecha con un profundo cuidado al detalle. Luego, debemos aprender a vernos así como Él nos ve. Y debemos aprender a apreciarnos así como Él nos aprecia. De igual forma, si nos vamos un poquito más adelante al libro de Eclesiastés. A mí me encanta este libro. Yo te invito a que lo leas, lo releas. Y como en el caso de hoy, el capítulo 7, verso 29, viene a apoyar lo que estamos hablando respecto a la obra maestra, a todo aquello excelente, bueno, maravilloso y fabuloso que Dios había creado. Viene entonces el autor de Eclesiastés, que es Salomón, y nos dice: aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y lo que él encontró en esa obra maestra fue eso. Hemos hablado bastante de Salomón, pero hoy, de manera muy particular, nos vamos a detener en este solo versículo, en lo que halló él en esa obra maestra. Dice que Dios creó todo bueno y recto, pero que ellos, ¿quiénes son ellos? Pues nosotros, los seres humanos, buscaron muchas perversiones y se extraviaron. Y eso puede ocurrir con una obra maestra. Con el paso de los años, sufre deterioro. Con el paso de los años, el aire, el sol, la humedad, la falta de cuidado, la falta incluso de inversión en cuanto al cuidado de esa obra maestra, hace que sufra deterioros, que pierda esa originalidad, que se deterioren sus colores, que pierda ese brillo, que pierda esa originalidad. Y a nosotros nos pasa eso. Con el paso de los años, ¿qué perdemos? Pues perdemos ese brillo, esa similitud que tenemos respecto a nuestro Creador y respecto al autor de nosotros, de nuestra vida, de nosotros que somos la obra maestra de Dios. Sabemos que hay una naturaleza que nos afecta y que tiende a llevarnos a hacer siempre lo malo, lo opuesto a lo bueno. Por lo tanto, en ese sentido muy específico, nos vamos deteriorando, vamos perdiendo ese parecido a Dios. Y vamos perdiendo entonces esa similitud y esa originalidad, y el artista tiene que hacer algo para restaurar su obra maestra, porque con el paso de los años se va perdiendo. Pero como él ama a su obra, supongo que todo artista ama su obra maestra, vamos a pasar al libro de Efesios en el capítulo 2. Y respecto al amor,
que Él le tiene a su obra maestra, capítulo 2, dice en el verso 4, no, más bien en el verso 1, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué vino a darnos Dios? Vino a restaurarnos, vino a restaurar su obra maestra, vino a darle ese toque divino, esa originalidad, restaurarlo a su estado original. Diciendo de esta forma: vengo a darles vida a ustedes porque estaban muertos en sus delitos y pecados. Y ese es un diagnóstico tenaz, tremendo, que Él, el autor, hace respecto a cada uno de nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No obstante, ese diagnóstico que hace, pues, es la condición natural de nosotros los seres humanos. Es esa tendencia a hacer lo malo, pero también Dios asume un papel muy importante, el de restaurador de su obra maestra. Versículos más adelante nos dice en el 4 que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y aquí nos habla de que nos ama, nos amó y nos seguirá amando. Porque ¿qué somos? Somos su obra maestra. Porque a pesar de que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia necesitamos ser salvos. Sopla vida. Estando en esa condición, la cual acabamos de leer en el primer versículo, y pasamos al sexto versículo, y ya hace un salto grandísimo, diciendo: y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De manera que nos traslada a una posición diferente. Pasamos de una condición real y hasta lamentable, ¿cierto?, respecto al diagnóstico que Él hace, pero nos pone en una posición increíble. Dice: nos resucitó y nos puso en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿En qué momento? En el momento en que tú y yo le abrimos las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón a Cristo, y reconocemos su presencia en nuestra vida. Ahí empieza ese proceso de restauración para que Él nos dé vida juntamente con Él. Sabe que necesitamos de un restaurador, de un sanador y de un salvador. Por lo cual Él empieza a hacer la restauración necesaria en esa espectacular obra maestra. Dios es rico en misericordia. Somos un poema de amor que expresa la sabiduría infinita de Dios. Luego Él nos insiste y nos seguirá insistiendo. La iniciativa de Él en todo ese proceso de restauración. Sabe que necesitamos de su intervención divina. Y si no, seguiríamos en esa lamentable condición de la cual hemos hecho referencia en la primera parte de este libro de Efesios. Y esa iniciativa de Dios nos lleva entonces a entender que somos por sí mismos somos incapaces de ser y de volver a esa imagen y semejanza de Dios. Necesitamos algo extraordinario. Necesitamos una intervención urgente y divina, maravillosa, de aquel autor de la obra maestra. Pasemos ahora al versículo 10, en donde insiste nuevamente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras. ¿Qué somos? Hechura suya. ¿Quién nos hizo? Pues aquí está afirmando que fue Él. Nosotros no somos el resultado de una explosión, de un Big Bang. Tampoco somos el resultado de la evolución y que nuestro origen es el mono. No. Aquí Dios es muy claro. Si queremos creerlo, pues afortunados somos de creerlo. ¿Por qué? Porque somos hechura ¿de quién? Hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No para malas cosas, para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a mí me parece supremamente importante insistir en esto. En nuestro pasado, sin Cristo, y en nuestro presente. Y aún en esa oportunidad fabulosa que Dios nos da, el Creador, nos da a los seres humanos para que en sus manos podamos dar inicio a ese proceso de restauración en la vida de cada uno de nosotros. Y Él puede tomar tanto el cincel, si lo necesitamos, ¿cierto? Para ir haciendo su obra y mejorando y puliendo y limando y quitando y colocando y ese tipo de cosas que hace un artista en su creación. Puede tomar el pincel también, o la pluma, puede escribir sobre nosotros. Puede tomar el pincel para recuperar el color, para profundizar el tono, para darle nuevamente el brillo a esa espectacular obra que somos tú y yo en las manos de ese gran artista. Si bien sabemos que estamos en las manos de Él, y este tiempo de pandemia nos permite reflexionar en esas cosas tan fundamentales, tan esenciales para la vida nuestra. Reflexionar, es tiempo de reflexionar, es tiempo de meditar en estas cosas. Haciendo entonces un resumen pequeño de esta temática respecto a nosotros como obra maestra de Dios, pues Él nos hizo, nos formó y nos diseñó. ¿Y de qué manera? Porque no es cualquier artista, es único, es excepcional, es el artista de artistas. Mírate nada más a ti. Todo comenzó allá, en el Génesis, cuando Él cogió el polvo de la tierra e hizo una masita y allí empezó a hacer el barro. ¡Wow! Se sorprendió con su obra maestra. Y quedó tan contento que dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo. Le haré una ayuda. Y ¡pam! Saca a la mujer. Hace que se duerma, saca a la mujer, dice el texto bíblico, me parece increíble. Y de la costilla del hombre, pues crea a la mujer. Sopla y también le da vida. Con el paso de los años y de los siglos y de los tiempos, debemos reconocer entonces lo que plantea Salomón en su libro Eclesiastés. Dios todo lo hizo bueno, perfecto, recto, como lo leímos. Pero ellos se buscan muchas perversiones. Y entonces esa naturaleza, esa tendencia que tenemos, con la cual estamos luchando todos los días, a hacer lo opuesto a lo bueno o a hacer lo opuesto a lo que Dios nos manda, logra su cometido y hace que poco a poco nosotros pues perdamos esa originalidad,
Perdamos ese parecido y esa semejanza, la cual debemos tener. Y al leer el Salmo 8 y el Salmo 139, nos damos cuenta que debemos aprender a admirar, así como lo hacía el salmista. Admiraba esa creación. Se detuvo a admirar, no solamente lo que había hecho la parte física, ese molde, ese diseño, esa creación, sino que se detuvo a mirar ese gran milagro que había sido hecho internamente. Toda esa serie de sistemas, de tejidos, de órganos, de músculos, de huesos, de funciones. Perfecta la obra maestra. Y como toda obra maestra debe admirarse. Como toda obra maestra, se habla de la obra maestra. Una obra maestra no puede archivarse ni botarse porque tiene un valor incalculable. Cuesta mucho porque es original. Y tú y yo somos la obra maestra de Dios. De manera que en ningún momento Dios o nos bota a la basura, o nos desecha, o nos regala. Todo lo contrario, como acabamos de leerlo en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Dios, por su gran amor, a pesar de nuestra condición, a pesar de ese diagnóstico que Él hace, al decir, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, estaban perdidos, no había nada que hacer, pero nos traslada a una posición. Ya pasamos de una condición a una posición increíble. Nos dice, los coloco en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los planes eternos de Dios con nosotros no llegan hasta este mundo. Van mucho más allá. Nos proyecta hacia la eternidad. Si bien Dios tiene planes perfectos, los planes de Dios son eternos. Y eso tiene que llevarnos ¿a qué? A maravillarnos, como lo hacía el salmista. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Son motivos, queridos hijos de Dios, para que nosotros seamos agradecidos con aquel que no únicamente nos formó, nos hizo, sino que también nos dio vida, nos dio un propósito nuevo y nos dio esa oportunidad de hacer parte de sus planes eternos. Y como acabamos de leerlo, vuelve nuevamente y sopla vida. Y al soplar vida, la vida del Espíritu, de su Espíritu Santo sobre nuestro espíritu, vuelve nuevamente a ver esperanza en nuestro corazón, a entender el gran amor de Dios y a ser humildes, porque la obra no puede irse en contra de su creador, de su diseñador, como suele ocurrir. ¿Cómo va a decir la vasija de barro? Te equivocaste respecto al artesano. No puede ser posible, pero eso ocurre con frecuencia. Que esa obra maestra entonces se hace autosuficiente y cree no necesitar de su autor. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide en este sentido. Y ya finalmente, luego de esta reflexión, pues como siempre te agradezco inmensamente tu tiempo, tu atención. Y también agradezco que si quieres, compartas tus comentarios, si quieres complementar lo que hemos estudiado en esta tarde, respecto a lo que tú también hayas aprendido o sepas, complementes allí en el espacio de los comentarios. Si te gustó este programa, lo puedas compartir con tus seres queridos, los puedas compartir incluso en tus redes sociales, para que pues miércoles a miércoles, Dios mediante, podamos seguir haciendo reflexiones tan valiosas como estas. Y siempre mi invitación es a que, cerrada tu puerta, entres en un lugar en el que nadie te interrumpa, en el que estés a solas y ores
Ores a tu Padre que está en secreto, porque tu Padre que está en secreto, pues te va a recompensar en público. Recordando que orar es hablar con Dios, como se habla con cualquier persona, con cualquier amigo, y mucho más con el mejor amigo que podamos tener. Y ores y le digas cosas respecto a lo que aprendiste hoy, o a tus dudas, o a tus inquietudes, o a tus solicitudes, o a tus peticiones. Quiero invitarte para que en nuestra próxima reflexión estés presente. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu atención, y deseo que Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia. Chao, chao.